una última oradora del bloque de pioneros en Argentina. Le recuerdo al público que vayan pensando sus preguntas. Para el momento, ahora después de que termine la presentación de Adriana, van a poder hacer preguntas en voz alta si lo desean, o por el chat. O si no, me van a dejar a mí sola haciendo preguntas, pero espero que alguien haga preguntas de todos estos 40 que estamos acá. Y vamos a presentar a la doctora Adriana García. Ella es médica especialista en diagnóstico por imágenes, es jefa del servicio de diagnóstico por imágenes del Hospital Británico de Buenos Aires. Es maestranda en gerencias y administración de sistemas y servicios de salud. Bienvenida, Adriana, muchísimas gracias por sumarte a este encuentro. Bueno, muchas gracias Candelaria, muchas gracias Agustina por la invitación. Quiero compartir esta presentación con la doctora Débora Pellegrini, que es médica en informática en salud y también médica staff de clínica médica del Hospital Británico. Bueno, vamos a empezar. ¿Cómo enfrentó el Hospital Británico esta pandemia? Bueno, como todos los hospitales, creó un espacio verde y un espacio de área roja. ¿Cómo se comportó el flujo de trabajo en imágenes de pacientes sospechosos de COVID? Cuando el paciente llegaba a hacerse el triage al hospital, podía pasar que el paciente sea de alta sospecha, entonces iba al área roja, que era la guardia, donde allí se hacían las imágenes de tórax, o si necesitábamos alguna imagen más compleja como tomografía o resonancia, iba al área roja de imágenes. Ahora, si el paciente no tenía ningún problema, entonces lo dejábamos pasar al área verde de imágenes, donde teníamos todas las modalidades y en ella estaba la radiología de tórax. ¿Qué pasaba en el área roja? Bueno, el área roja era la guardia, donde nosotros habíamos destinado un equipo de radiología y de ecografía para estos pacientes, para que no se movieran, y los equipos tampoco. Entonces, todas las imágenes de tórax que se iban tomando en ellas, iban pasando al PACS, donde el algoritmo lo iba leyendo. ¿Qué pasaba con las salas de internados? También teníamos internados en el área de COVID y COVID-free. En ambos, en el caso de los pacientes que ya estaban internados con COVID, habíamos destinado exactamente lo mismo que el área roja de la guardia, un equipo de rayos y un ecógrafo. ¿Para qué? Para que el paciente no se desplace en el hospital y que tampoco el equipamiento lo haga. ¿Qué hacíamos con esas imágenes? A medida que se iban adquiriendo las imágenes, se iban pasando al PACS, donde iba corriendo la red neuronal de lectura. También el hospital tiene 3 centros, 2 en provincias y uno en Capital Federal. Los 3 eran considerados zona verde. Esos 3 estaban todo el día generando imágenes de tórax, y estas imágenes iban pasando también a la WordList de Alpax para que el algoritmo los vaya leyendo. En conclusión, nosotros estábamos teniendo una WordList de áreas rojas, áreas verdes, sala de internación. Todo esto estaba generando radiografías de tórax que las íbamos enviando al PACS. ¿Cómo era el flujo de trabajo? Bueno, cuando se iban generando las imágenes, estas iban siendo enviadas al PACS, el PACS las enviaba para que la red neuronal haga la lectura, y ella las devolvía a la lista de trabajo. ¿Cómo las devolvía? Las devolvía con alerta de color. Entonces, ¿qué hacía el técnico? Miraba la imagen, la validaba, y si tenía la alerta visual de la lectura, él llamaba por teléfono. Habíamos creado con el grupo de médicos de imágenes y todos los técnicos en todo esos flujos de trabajo, un grupo de WhatsApp donde él comunicaba que tenía una placa con un hallazgo. Estaban a cargo el doctor Alfonso Jáuregui y Martín Gómez Lastra, que generaban para que el radiólogo haga el informe de esta placa. Bien, ¿qué sabíamos? Sabemos que el COVID se manifestaba en el tórax, también sabemos que hace consolidación en el pulmón, y eso es lo que hicimos con la inteligencia. La pusimos a trabajar en eso nada más. Y le dijimos, mandame alertas visuales cuando vos encuentres eso. ¿Qué teníamos en esa famosa WordList? Cuando el técnico prendía la computadora, tenía el WordList, tenía esto. Básicamente, el algoritmo le estaba dando que era prioritario, le había otorgado, le habíamos dado un color rojo para las consolidaciones de pulmón, y entonces cuando él prendía y veía que la placa tenía un color rojo, eso era un hallazgo positivo. Es decir, tenía la prioridad, el estado, el nombre del paciente, y tenía el lugar de la realización, o sea, de dónde estaba viniendo esa imagen de tórax, y después esto era lo más importante, la probabilidad de la consolidación. Había casos que me daba 28%, pero había casos que me decía que era el 99%, es decir, ella estaba muy segura que eso era una consolidación. Entonces, teníamos
llegando imágenes de tórax de los 3 centros del hospital, de la guardia, que ya sabíamos que era el área roja, de todo lo que era ambulatorio que no correspondía en área de sospecha de COVID, y también a todo lo que son salas de internaciones, que son muchas, y todas las terapias del hospital. Es decir, estas 6 bocas de expendio de placas de tórax estaban siendo vistas por un solo radiólogo en la sede central, lo que equivaldría a, yo tendría que haber tenido en plena pandemia 6 radiólogos viendo estas diferentes bocas. Pero bueno, no, uno solo trató de absorber todo este trabajo. Bueno, hay artículos ya, como por ejemplo este, que habla que la inteligencia artificial que se ha puesto a trabajar en la pandemia era comparable con 6 radiólogos independientes, el informe, es decir, nosotros estamos más o menos los mismos, y que había tenido un 85% de sensibilidad contra un 61% de especificidad para estos síndromes respiratorios agudos severos. Nosotros, desde marzo, que empieza la pandemia, hasta octubre, evaluamos 26.850 radiografías de tórax que evaluó el algoritmo. Acá tenemos todos los de todas las bocas de expendio, y veremos que la mayor cantidad, 9.969, venían del área roja, o sea, de la guardia. ¿Qué favoreció? Lógicamente el paciente se favoreció, porque yo me voy a hacer una placa de tórax, salgo de estar en el fondo de la lista por haber llegado, y si yo tuviera una consolidación me priorizaba y me subía a la lista por haber tenido una consolidación y me ponía la alerta visual. No había duda que el paciente se estaba priorizando, pero también nosotros lo que pasamos esta pandemia sabemos que el recurso médico en plena crisis sanitaria era importante, entonces estábamos también priorizando el trabajo del radiólogo. Ustedes se preguntarán, a todo el paciente con COVID, ¿nosotros hicimos una radiografía de tórax para correr la inteligencia artificial? No. Nosotros nos guiamos del consenso multinacional, donde no usamos para screening la radiología de tórax, tampoco en los pacientes leves, a menos que el paciente leve haya empeorado, sí en los pacientes con grados moderados o severos, o aquellos que ya tenían COVID y que estaban empeorando. A ellos sí se le hacía placa de tórax. Bueno, el Hospital Británico fue seleccionado por Fujifilm a través de la empresa Griensuk, que nos dio la inteligencia artificial y que lo utilizamos para radiografía de tórax, y la utilizamos nosotros específicamente para enfrentar la pandemia. ¿Qué es lo que ella estaba haciendo? Ella, lo que nosotros dijimos es, mirá, ya sabemos que el COVID afecta al tórax, y una de las peores enfermedades que puede darte, o el empeoramiento del pronóstico del paciente, era que tenga una neumonía. Así que lo que ella estaba haciendo era avisarme pacientes con consolidación. Porque fue pionero. El Hospital Británico fue pionero usando esto para la detección de placas de tórax, porque este algoritmo ya había sido usado en 80 países, y hasta marzo del 2020 había analizado 3 millones de imágenes, es decir, no la teníamos que entrenar, solamente la teníamos que validar. Rayleigh fue encontrada, también ya cuando fue el brote de Medio Oriente por el MERS, muchos radiólogos habían visto que en el 2015 que tenía limitaciones para las consolidaciones. Así que se usaron esas imágenes para entrenarla, por lo cual para cuando nosotros usamos el COVID ya estaba entrenada en este tipo de consolidaciones. Veremos que también este algoritmo ya tiene publicaciones. Vean que en marzo de 2019 la comunidad médica china ya usa este algoritmo para enfermedades de radiografía de tórax, y la comunidad médica japonesa, en octubre del 2019, ya la usa en la sala de emergencia de radiología, este mismo algoritmo. Bueno, vemos qué es lo que nosotros encontramos. Yo hasta ahora le conté cómo lo usamos, pero ¿qué veíamos? Bueno, miren, hacíamos la placa de tórax, ya sabíamos que esto tenía una luz roja, algo tenía un hallazgo. En el borde superior de la placa salía que había un hallazgo radiológico, y me decía cuántos. Uno hacía clic en el hallazgo y obviamente aparecían las capas de color diciéndome que de ese lado y en ese lugar tenía una consolidación pulmonar. Y si yo hacía un clic en la consolidación, me decía la probabilidad, es decir, el famoso porcentaje. Acá me decía que era una probabilidad del 99% de que tenía una consolidación. ¿Qué veía? Veía un montón de cosas. La verdad que
hoy escuché un disertante, la pusimos que decía, bueno, hay que ponerla a trabajar en una sola cosa. Bueno, nosotros le hicimos lo mismo, dijimos, che, todas las consolidaciones que vos veas, avísamelas mediante este color, de todo modo, para lo otro también, a medida que ella leía, iba haciendo otras medidas, como nódulo de pulmón, ensanchamiento, eso nosotros no le dimos relevancia. ¿Cómo nosotros fuimos validando? Obviamente después, cuando nosotros no estábamos evaluando las consolidaciones, quiero mostrarle una serie de cosas que la inteligencia iba mostrando, y como nosotros teníamos la tomografía del tórax de ese paciente, queríamos ver cuánto era la certeza. Miren, en este paciente había puesto que tenía una atelectasia laminar, y la verdad es que la tomografía de este paciente la tenía. Este es un paciente donde ella decía, podría haber dicho que era una consolidación, sin embargo dijo, es un derrame, tenía un derrame pleural más que la consolidación. Este es un paciente que dijo que tenía neumoperitoneo, es incipiente, es chiquitito, y sin embargo lo había marcado bien. Digo esto como para que se vean todos los hallazgos, que si bien no era consolidación, veía cosas bastante bien y con pequeños detalles. Yo les voy a mostrar 4 casos, para que ustedes vean cómo nosotros fuimos trabajando. Este es un paciente que si uno mira la placa de tórax dice, bueno, sí, tiene unas consolidaciones periféricas. La lectura fue que tenía una consolidación del 52%. Y esta es la tomografía de este paciente. Miren, tiene oposidades, infiltrado, lo que nosotros sabíamos que íbamos a encontrar en el COVID. Este es otro paciente. Cualquier radiólogo diría, no tiene nada. Lo más viejo decimos, algo tiene en la base izquierda. Pero cuando pasamos la red neuronal me dice, no, mirá, tiene consolidación en las 2 bases. Entonces uno se queda pensando. Dice, entonces miramos la consolidación al 71%. Bueno, ¿qué mostró la tomografía? Esta es la tomografía de este paciente en el mismo día. Es decir, tenía múltiples consolidaciones parcheadas, como es en este tipo de infección del SARS-CoV. Este es otro paciente, uno puede decir no tiene nada, podríamos decir tiene una consolidación en la base derecha. Cuando pasamos dijimos, no, bueno, esto no puede ser, yo no la veo, la consolidación no puede ser que sea en los 2 pulmones y en distintos lugares. Pues bien, esta es la tomografía del paciente. Este paciente estaba mal clínicamente y evidentemente tenía este infiltrado bilateral y difuso. Este paciente al segundo día pasó terapia intensiva y quedó intubado. Este es el último caso, miren, parece que está normal, los radiólogos viejos diríamos tiene algo en la base derecha, un infiltrado, pero sin embargo la lectura era bilateral y difuso, a lo cual con una consolidación del 91%. Bueno, cuando pasamos la tomografía tenía obviamente esta consolidación típica de este famoso virus, y la reconstrucción 3D me deja ver cuán comprometidos estaban estos pulmones. ¿Qué concluimos? La inteligencia había cumplido el objetivo del que yo le había dado, que me detecte las consolidaciones de pulmón, y lo hizo muy bien. Pero vimos que su predicción de consolidación estaba ligada con algunos factores, vean ustedes. Con el tipo de infiltrado de esta enfermedad, ella como que tenía ahí algo especial. También estaba dependiendo de que el técnico haga una técnica adecuada, o sea, con un kilovoltaje o un miliamperaje correcto, para que ella me pueda dar una buena imagen. Y habíamos visto que ella corría mucho mejor si el paciente estaba parado. Cuando estaba acostado no funcionaba porque tenía la cama, es decir, la densidad que está por detrás de la misma. Y sí prestamos mucha atención a eso que yo les mostré, el porcentaje. Nosotros veíamos que cuando superaba el 50% de la consolidación, entonces dijimos, bueno, démosles bolilla porque evidentemente nos está diciendo que la probabilidad es alta. Yo quiero mostrarle, esta infección tuvo 2 características, se presentó como vidrio esmerilado y como consolidación. Bueno, en los vidrios esmerilados no tenía una correcta lectura, por eso le dije que dependía mucho del tipo de infiltrado pulmonar. Otra característica de esta infección es que tiende a buscaba la parte posterior de los pulmones, entonces también creemos que podría haberse limitado a la misma. Vean ustedes, acá uno ve que hay un engrosamiento pleural. De hecho, ella dice hay un engrosamiento pleural. Sin embargo, tenía focos de infección, focos de consolidaciones pulmonares por COVID solo en los sectores posteriores. Creemos que esa fue la causa de la limitación de su lectura. Lo segundo que usamos para enfrentar esta pandemia fue estratificar el riesgo del COVID-19 con un software que nosotros ya lo tenemos, que es el Synapse 3D. ¿Qué es la estratificación de riesgo? Bueno, buscamos todos los pacientes que tenían COVID
que podrían haber empeorado clínicamente o que puedan ser sometidos a asistencia ventilatoria. Ya habíamos visto que si determinábamos la extensión, nosotros podíamos hablar sobre la gravedad de esta enfermedad. O sea que lo que teníamos que hacer era ver cuántos segmentos pulmonares estaban comprometidos y en qué extensión. ¿Cómo lo hicimos esto? Con una tomografía de tórax sin contraste. Hicimos dos mediciones, semiautomáticas, una cuantitativa, otra cualitativa. Lo importante del cuantitativo es sacar el porcentaje de las opacidades del pulmón y lo que me quedaba de pulmón sano, y lo cualitativo es ver cuánto era la extensión de este infiltrado pulmonar en los segmentos del pulmón. Sabíamos que teníamos dos formas de presentar, uno en vidrio esmerilado, otro en consolidación, y este software lo que hace es, le daba a cada segmento de pulmón, le daba un color. O sea que ya sabíamos qué color tenía cada segmento, lo podíamos tener en 2D o en 3D, y también sabíamos que este virus tenía dos formas de presentación. Una que era infiltrante, o sea, me costaba delimitarlo, y el otro patrón que era como el parcheado, como que eran áreas distintas, era mucho más fácil. ¿Qué hicimos nosotros para calcular esto? Bueno, pasábamos al Synapse 3D, cuando le poníamos los valores de densidad, lo que hacía era buscar, pintaba el área de consolidación, después lo que me decía era en qué segmento o en qué lóbulo estaba ubicado, y después calculamos el volumen de esa consolidación. Después Disculpa, pasamos... Adriana, te quedan Sí, 2 minutos. Perdón, bueno, pasamos a la consolidación total, y después restamos y sacamos la diferencia de lo que nosotros podíamos estar, o sea, del pulmón sano y de lo comprometido. El patrón infiltrante fue mucho más complejo, ahí le dimos la densidad, le dijimos buscame la densidad entre menos 700, menos 800, y lo que hizo fue calcular pulmón sano con pulmón comprometido, y de la diferencia teníamos la cantidad de pulmón remanente. En cuanto a la forma cualitativa, bueno, vimos la función del 3D, vean ustedes, son dos pacientes diferentes, el paciente A, el paciente B, y en el paciente B aparentemente está mucho más comprometido. Cuando hicimos la reconstrucción tridimensional, obviamente el pulmón nos daba una visión de cuán comprometido estaba o qué es lo que se podía ver. Así dividimos en leve, moderados y graves, y coincidentemente, mientras nosotros, porque no teníamos dónde leerlo, pero sí Italia estaba haciendo exactamente lo mismo que nosotros estábamos haciendo, la estratificación de riesgo, y obviamente también hay muchas publicaciones que el 3D se usó para poder medir la progresión de esta enfermedad. Bueno, yo quiero agradecer a todos los médicos que estuvieron en todo, al doctor Martín Gómez Latra, a Alfonso Jauregui y Maura Zamudio, doctora Torterolo, a todos los héroes anónimos, a Grien y a Fujifilm por haber confiado en nosotros en esta herramienta, y le doy gracias a la inteligencia artificial porque trabajó con nosotros. Dejo a la doctora Débora Pellegrini que haga su comentario. Débora. Sí, gracias Adri, excelente la presentación. Yo soy Débora Pellegrini, soy médica clínica y hago informática médica en el Hospital Británico, y estoy acá acompañando a Adriana en representación del equipo de Informática en Salud y la Dirección de Procesos y Tecnología. No quería dejar de agradecer la invitación a este panel, la verdad es que excelentes todas las presentaciones, y bueno, para mí es un honor acompañar a Adri en su relato en primera persona, contando en el mundo real cómo esta poderosa herramienta que le dio el Fujifilm puede ayudarla a organizar el flujo de trabajo y a estratificar el riesgo del COVID en los meses, sobre todo, de mucho trabajo que tuvimos el último invierno. Adri es una innovadora, enseguida adoptó la herramienta y alineó a su equipo sin resistencias, y la verdad es que fue clave el uso que hicieron. Y para mí, como médica informática, considero que esta es una experiencia muy valiosa, y espero que sea el primer paso de un camino de poder adoptar nuevas herramientas de inteligencia artificial para poder hacer medicina de más calidad y precisión. Nada más, les dejo para las preguntas, ese era el comentario que les quería hacer. Muchas gracias, Débora. Muchísimas gracias, Adriana. La verdad, impresionante la presentación. Estamos todos muy fascinados, creo, con los resultados que muestran. Estamos un poco atrasados con